Amigas, amigos del portal Citerior, nuevamente bienvenidos a nuestra programación de nuestra sección de entrevistas en el portal a través de nuestra plataforma de Internet. Bueno, hoy tenemos un caso, como siempre, de actualidad, de mucha actualidad, que es el tema de la eutanasia. La eutanasia, que es una situación de tipo médico, de tipo de salud pública, también de tipo valórica, que atraviesa ya hace muchos años la discusión en nuestro país desde el punto de vista de los diversos proyectos que se han enviado y que están siempre discutiéndose en todos los niveles. Para este efecto hemos invitado a un personero de la salud pública de la mayor relevancia. Nos referimos al doctor Gabriel Zamora, que es el actual director nacional del Servicio Médico Legal, quien se ha hecho un tiempito para dialogar con nuestras amigas y amigos del portal Citerior. Doctor Zamora, muy bienvenido y muchas gracias por su disposición a estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ciertamente, como usted muy bien señala, es un tema importante para toda la familia, para todas las personas. Y en general, hoy día lo vivimos muy de cerca los chilenos con la discusión que se está dando en el Congreso en torno a una ley de eutanasia. Claro, exactamente. Y por ahí queremos empezar, doctor. Mire, sabemos que hay un proyecto en discusión y que ha tenido ya sus bemoles. Preguntado uno de los artífices de este proyecto, de este nuevo proyecto de ley, que viene un poco a remozar uno que ya se presentó el año 2012, tengo entendido, Sí. Dice que, nos referimos al diputado Milosevic, ¿no? Él dice que no tiene sentido que el mundo conservador quiera imponernos la idea de que la vida es una obligación. Es decir, está hablando el sentido de que aquí estamos hablando de la eutanasia como un derecho humano. Y yo me gustaría que empezáramos por ahí para definir cuál es su concepto, cuál es su idea, por dónde agarra usted este tema tan controvertido de la eutanasia. Bueno, yo creo que una cosa relevante y que uno tiene que, cuando uno habla de eutanasia, tiene que entender, es que la muerte, que es un hecho pero inevitable en el ser humano, y en general en todos los seres vivos, sin duda digamos que nadie habla de la muerte. Uno no conversa en la familia cómo va a ser su funeral, conversa cómo va a ser su matrimonio, conversa cómo que van a educarse sus hijos, conversa en la casa que va a vivir, pero nadie conversa, digamos, cómo va a ser mi funeral, cómo va a ser cuando yo me muera, qué va a pasar cuando yo me muera. Por lo tanto, de alguna manera, en todas partes del mundo se habla del miedo a morir. La gente tiene miedo a morirse. Por lo tanto, ese es un miedo que difícilmente es controlable. Y como nadie habla de la muerte, difícilmente, ¿no es cierto?, alguien puede establecer que hay un derecho a morir. Y por eso, que en el fondo muy bien lo dice el diputado, en la discusión de la ley, del proyecto de ley, que uno tiene que establecer como un derecho humano. O sea, porque así como hay ciertos derechos de las personas, la autonomía, la libertad, ¿no es cierto?, que están dentro del concepto del vivir humano, tienen que ser, digamos, aplicables en todo orden de cosas. Así como uno tiene derecho, ¿no es cierto?, digamos, a fumar marihuana, así como uno tiene la libertad, ¿no es cierto?, digamos, de tener un determinado credo, religión, también tiene que tener de alguna manera el derecho a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver, digamos, y de alguna manera de pensar en su muerte, de pensar en el buen morir. Y la verdad que finalmente, ¿no es cierto?, lo que pasa cuando está la persona en el lecho enfermo y está, digamos, ya tan enfermo en una capacidad, digamos, de no poder decidir, otros deciden por él. Y ahí, ¿no es cierto?, digamos, sin duda, esa persona ya no es la persona que fue porque no tiene una capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto?, en la discusión de la eutanasia y es lo que se ha dado en todo el mundo. Y yo creo que ese es el sentido de tener una norma, una ley, porque definitivamente lo que se trata es que el Estado se haga cargo. Porque la verdad que cuando no hay una norma, no hay una ley, existe, digamos, y de hecho la eutanasia
la eutanasia indirecta, ¿cierto? Claro, Que de claro. alguna manera lo que hoy día se practica en muchas partes no se hace. O sea, la eutanasia también indirecta, que sería el dejar de tomar medidas terapéuticas, se habla de evitemos el encarnecimiento terapéutico. Por lo tanto, dejemos a la persona solamente con un suerito hasta que se muera. Pero la pregunta es ¿ese un buen morir? No es un buen morir, no es una buena forma de morir. Quizás no como la forma como uno hubiera querido morir, sino que quisiera ser la forma de despedirse de sus parientes, de sus personas más queridas. Aquí hay que recordar lo que pasó con una persona en Nueva Zelanda, no sé si se acuerdan, hace un par de años Sí, atrás, sí, sí, claro. que justamente con toda su familia conversó el tema y él dijo, yo he hecho todo en mi vida, absolutamente consciente. He sido profesional, he criado a mis hijos, he tenido mis nietos, he tenido todo. Y ya no tengo nada más que hacer en mi vida, no tengo mi esposa, no tengo nada, estoy solo, ¿no es cierto? Y creo que los demás tienen que vivir su vida. Y por lo tanto, él dijo, yo quiero vivir mi muerte. Y se fue a Holanda, ¿no es cierto? Y ahí se practicó la eutanasia, que en Holanda se permitía, ¿no es cierto? Se permite. Y por lo tanto, fue lo que hizo él. Y eso yo creo que es lo que nos deja como enseñanza, que de repente no se trata de las personas están vulnerables en el momento de morir, pero cuando no están vulnerables pueden tomar la propia decisión. Y eso hace Claro, necesario tener una ley. claro. Doctor, y en el caso este de que se discute las dos viabilidades, las dos vertientes que pueden darse. Una en que el médico interviene propiamente tal, que es la más discutida, la más controversial, digamos, pero la otra es cuando al paciente el médico le suministra los medios para que él lo haga, digamos, una especie de suicidio asistido. Sí, sí. Esa es otra faceta que me gustaría ahondar un poquito más para que se entendiera el concepto, digamos. Sí. Bueno, primero, digamos, yo creo que si uno centra el concepto de eutanasia, vienen los tiempos del emperador Augusto, ¿no es cierto?, a principios de nuestra era cristiana, y significa eutanasia, el buen morir. Eu significa bien, bueno, euforia, estar feliz, eu. Claro. Y Tanasia, Thanos, el dios de la muerte. O sea, la muerte, el buen morir. O sea, y por lo tanto, ese es un concepto que se desarrolla hasta el final del siglo XIX y por lo tanto posteriormente empieza a adquirir una distinta connotación. ¿Y por qué adquiere una distinta connotación? Porque algunas personas se dan cuenta que hay gente que está, y sobre todo médicos, ¿no es cierto?, digamos, y particularmente en Inglaterra, sale la sociedad, digamos, de las personas de la sociedad de la eutanasia, que en el fondo lo que estiman que es necesario que algunas personas piden que los ayuden a morir. Y cuando los piden que lo ayuden a morir, hay que tener una forma regulada de practicar, ¿no es cierto?, digamos, de practicar este buen morir. Y por lo tanto, de alguna manera se produce un contrapunto con el mundo creyente, que dice que en realidad para ellos, digamos, el buen morir es que la persona muera asistida y tenga, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos y muera, digamos, tranquilamente hasta que se acabe y expire, ¿no es cierto?, digamos, y el espíritu abandona el cuerpo. Eso es el concepto de creyente. Por lo tanto, se produce esta suerte de contradicción. No olvidemos que en la Segunda Guerra mucha gente pedía morir y vemos, ¿no es cierto?, digamos, de repente historias, películas, digamos, etcétera, donde las personas dicen, quiero morir porque mi cuerpo ha quedado tan mutilado que yo no tiene sentido que siga viviendo y quiero morir. Bueno, en ese sentido es que uno distingue la eutanasia activa, que es cuando evidentemente, ¿no es cierto?, digamos, se suministran elementos para que la persona fallezca, ¿no es cierto? Y eso es la eutanasia activa, es lo que de alguna manera la eutanasia activa es la eutanasia que está regulada por el Estado y se dice que se van a suministrar determinados medicamentos que van a provocar la muerte de esa persona. La eutanasia pasiva, en cambio, es aquella en la cual se dejan administrar elementos terapéuticos. Por ejemplo, solamente se le coloca un suero y no se le da tratamiento, ¿no es cierto?, si tiene una enfermedad terminal, y se espera con analgésico hasta que fallezca. Y la eutanasia pasiva, y es la que más, de alguna manera, en la eutanasia, dijéramos indirecta, porque ya no es directa, ¿cierto? Es aquella indirecta, en la cual, ¿no es cierto?, digamos, miramos para el lado y hacemos lo que usted muy bien dice, que es que la persona se lo suministra medicamentos para que se suicide, es un suicidio asistido. Por lo tanto, desde el punto de vista de eutanasia propiamente tal, no es una buena muerte, porque en el fondo el buen morir significa la intervención activa para que la persona, digamos, tenga de alguna manera una suerte de una muerte digna, pero controlada. ¿Y por qué es importante?
que haya una ley que el Estado se haga cargo, porque permite regular la actividad profesional y permite regular, ¿no es cierto?, digamos, el conflicto de intereses. Sin duda aquí alguien puede decirme, yo quiero que maten a esta persona, y por lo tanto nos ponemos de acuerdo y decimos que en su voluntad lo dijo, lo tengo aquí firmado con un notario, que le practicáramos la eutanasia, y resulta que no es así. Por lo tanto, de ahí la importancia que esto tiene que ser regulado, tiene que ser establecido, y la persona tiene que, de alguna manera, dar, ¿no es cierto?, dar fe de lo que siente en conciencia, y tiene que ser, digamos, su enfermedad que tiene, que es incontrolable, que provoca daño y que le provoca deseos de morir, tiene que ser certificada por lo menos por un par de médicos. Aquí es lo que dice el proyecto de ley. En otros países se dice por más médicos, y en Holanda se somete a discusión de una junta, se establece, da una junta, y no sé si acuerdan ustedes que una niña que en Holanda lo único que quería era suicidarse, ¿no es cierto?, digamos, porque había sido violada a los 17 años, y finalmente esa junta acordó que conceder, digamos, la eutanasia, porque en realidad para ella la vida era imposible. O sea, no había un buen vivir, había un mal vivir. Y por lo tanto, en esa circunstancia es importante que el Estado regule, porque cuando el Estado no regula, se produce lo que llamaríamos, ¿cierto?, digamos, esta eutanasia indirecta, que para muchos no es la eutanasia, pero es, digamos, una forma velada, como muchas cosas en la ley de aborto salió la discusión, ¿no es cierto?, digamos, una forma velada de hacer aborto, es decir, que le hacemos, ¿no es cierto?, una intervención, y se produjo el aborto en forma sorpresiva. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Por esa razón, la importancia de regular. Ahora bien, aquí yo comparto con esto que dice el diputado, ¿no es cierto?, que al establecer una ley no establece una obligación de cumplimiento, no establece que todos tengan que practicar su eutanasia. Esa discusión que se dio ya en la ley del aborto en las 3 causales, que se estimó que esto por lo menos le abrir la puerta para que todas las mujeres abortaran, ¿no es cierto? En realidad no pasó nada, y es cosa de ver las estadísticas, ¿no es cierto? Ya llevamos más de 3, 4 años, de 3 años y tanto, ¿no es cierto?, de la aplicación de la norma, y la verdad que no ha pasado lo que se estimó que pasaba, que iba a pasar, porque aquellos conservadores que se oponían a la ley de aborto, y la verdad que ha sido una salida para muchas madres, ¿no es cierto?, digamos, con hijos no deseados, muchas madres, digamos, con productos de violación, muchas madres, ¿no es cierto?, digamos, con enfermedades, digamos, que eran incompatibles con la vida, y que pudieron, ¿no es cierto?, digamos, indudablemente recuperarse a tiempo, ¿no es cierto?, y no hacer una suerte de un embarazo para tener algo, un producto que no era lo que ellos habían pensado en su Y hay, vida, de adolescente. ¿Mm? claro, y hay un concepto también, doctor, ahí que en el debate parlamentario ha salido a colación, donde se emplea la palabra laico. La Sí, palabra laico en general es poco asimilable en el grueso de la población. O sea, en sectores, claro, ilustrados, más intelectuales, con mayor cercanía a los procesos mundiales de integración, se entiende un poco el término laico, pero se ha dicho en varias oportunidades que Chile declara ser un país laico. Entonces, cuando se entrometen factores así, más bien de otra naturaleza, o como valóricos o religiosos, es curioso pensarlo, ¿ah? Porque si es un país laico, entonces, bueno, el derecho está abierto para todos. Es un derecho a vivir y un derecho a morir, tal como usted dice. claro, Me parece que claro. también esos son elementos a considerar, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que yo me sorprendí mucho cuando tuve la suerte de ir a Europa, entré a una iglesia antigua, y me llamó mucho la atención que había una suerte estaba aislado el lugar donde se colocaba el sacerdote, donde se colocaban los sacerdotes, ¿no es cierto? Y había una madera que cubría, y esto era en España, que cubría y de alguna manera impedía que si yo estaba debajo de esa muralla, ¿no es cierto?, que estaba dentro del templo católico, pudiera ver, digamos, la imagen de Cristo y del sacerdote haciendo misa. Y se me explicó que ese era el lugar en el cual se colocaban los laicos, porque los laicos no tenían acceso a lo que era, digamos, de alguna manera la suerte de intervención divina. Y por lo tanto me quedó claro que aquí siempre ha habido dos mundos, el mundo laico y el mundo cristiano, creyente, y yo creo que en realidad son mundos que tienen que conversar, porque en la medida que esos mundos no conversan, se producen las guerras. No olvidemos, digamos, que parte de lo que pasó en la Revolución Francesa tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y con mortandad increíble.
O sea, con tantas muertes como el COVID, ¿no es cierto? O sea, en el fondo hubo una muerte increíble de personas. Y por lo tanto, yo creo que justamente cuando nosotros hablamos de un país laico, ¿no es cierto? Y ese para mí el concepto del laico, el concepto de la libertad de pensamiento, la autonomía, la libertad de decisión, y no esperar la decisión divina, porque la verdad que muchas veces la muerte se atribuye a una intervención divina, y eso viene de nuestra concepción judeo-cristiana, porque en la concepción judeo y en la religión judía, particularmente el cuerpo no nos pertenece, el cuerpo es de Dios, de Jehová. Y por lo tanto, cuando Jehová, ¿no es cierto?, digamos, decide que terminemos nuestra vida, Él nos quita el cuerpo, nos quita el vivir y se lo entrega a otra persona. Y nosotros ahí morimos, ¿no es cierto? Y por eso que eh, una vez que se produce el fallecimiento de una persona, ¿no es cierto?, de judío, dejan un año sin lapiar, porque en el fondo, durante todo ese año se produce el cambio del cuerpo, teóricamente, ¿no es cierto?, digamos, del punto de vista de idea, de creencia, y por lo tanto, al menos, ¿no es cierto?, digamos, al año, perdón, se coloca la lápida, que es cerrar la tumba. Por lo tanto, de ahí un poco viene nuestra creencia también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que corresponde al uso del cuerpo, y por lo tanto siempre se pensó por la religión cristiana, la religión católica, que el hombre no podía disponer de su cuerpo, sino que el cuerpo le era prestado. Y por lo tanto, en esas circunstancias nos encontramos con que el tema, digamos, de por qué uno se muere, los indígenas, digamos, cuando se muere un indígena, tiran flecha al aire. Sí. Tiran flecha al aire porque estiman que de esa manera, ¿no es cierto?, digamos, o ahuyentan al Dios que le quitó la vida a esa persona, o, ¿no es cierto?, digamos, un poco atraen su encanto para decir, oye, yo estoy vivo, soy tuyo. Y lo mismo los soldados, cuando fallece un soldado, tiran salva. Bueno, cuando fallece un otro traficante también tiran salva, pero no, pero lo tiran justamente, la concepción viene de ahí también, viene que en el fondo se hace como un homenaje a la persona, pero más que un homenaje a la persona, se hace un homenaje a aquel a otro, se le demuestra que yo estoy vivo, yo vivo. Y por tanto, de ahí un poco el tema de que yo creo que en un mundo moderno, laico, con decisión, con información, hoy día toda la gente sabe lo que ocurre y por tanto, de alguna manera puede tomar decisiones. Y nadie quiere tener, ¿no es cierto?, una persona que está viendo que se muere, que se muera solo. La verdad que el buen morir no es tan solo tener un suero, tener analgésico o tener una asistencia de enfermería o médica. El buen morir es morirse con sus olores, con sus colores, con sus sabores. Es morirse acompañado. Y por tanto, eso es lo que debe perseguir el mundo. Digamos, el mundo laico, el mundo cristiano, que peleó mucho en la Edad Media, hoy día es un mundo que un poco se une mucho y lo vemos de muchas cosas del mundo. Por ejemplo, el trasplante cuando hay donación de órganos, se estima que la persona puede donar el órgano después que pierde todas sus condiciones vitales y por lo tanto se declara la muerte, pero solamente se puede declarar la muerte en las 24 horas que la persona no ha tenido ningún movimiento. Claro. Y a las 24 horas se declara, y eso es aceptado por todas las iglesias, que a las 24 horas se declara. Ahora, alguna vez yo en un curso estuve que se preguntó, ¿no es cierto? Digamos, había un sacerdote ahí, y se le preguntó, pues. Dijo, bueno, en realidad, ¿sabe qué? Hagamos el acuerdo, ¿no es cierto?, de alguna manera, digamos que a las 24 horas el espíritu abandona el cuerpo. Se acabó, ¿ya? Y con eso quedamos todos tranquilos. Y por esa razón de que en el fondo al final este asunto nadie sabe, porque la muerte se define como el final de la vida. Imaginémonos si la vida ha establecido discusiones filosóficas y no se sabe cuándo es vida, si cuando se junta el gameto con el óvulo, o cuando, ¿no es cierto?, digamos, el gameto penetra el óvulo, o cuando se forma la mórula, o cuando se pone la segmentación, o cuando se establece el ADN, no sabemos, ¿no es cierto?, y podemos estar discutiendo toda la noche la vida. La muerte, ¿no es cierto?, es mucho más clarita la definición y la discusión se acaba al tiro. ¿Qué es muerte? El término de la vida. O sea, por lo tanto, de la vida, claro. Por lo tanto, el término de la vida. Y eso, lo que tenemos que definir es la vida, y definimos que la persona a las 24 horas que no tiene movimiento, que no tiene actividad eléctrica cerebral. Muerte cerebral, claro. Muerte cerebral, a las 24 horas está muerto. Es un acuerdo. Es una constatación.
una No es constatación, algo, claro. pero no es algo, no es algo que yo pueda decir, digamos, que yo pueda, a lo mejor si yo hoy día, ¿no es cierto?, me coloco en el cerebro de una persona 24 horas, a lo mejor todavía tiene actividad, no tiene actividad eléctrica, pero puede tener actividad a lo mejor, digamos, sensitiva, yo no sé. Pero, Puede ser. por lo tanto, la muerte a las 24 horas, y ese órgano que aún está, el órgano todavía se mantiene, o sea, hay, hay una muerte con vida, ¿eh? Porque en el fondo Claro, el corazón está funcionando, los riñones están funcionando, y todo está funcionando porque después se traslada, ¿no es cierto?, y se traspasa a otro ser, y se saca, ¿no es cierto?, y ese órgano sigue funcionando. Por lo tanto, claro. es vida después de la muerte. ¿Mm? Claro. Y por Es decir, y tenemos el caso, por ejemplo, hay casos patéticos, digamos. El caso del ex ministro israelita Ariel Sharon, ujú, o el del automovilista, del Schumacher, y el cantante argentino, bueno, sin vida, digamos, sin vida aparente, pero con órganos que de alguna manera lo hacían subsistir. Pero en el fondo, doctor Zamora, me da la impresión, al escucharlo a usted, que todo se reduce en la misma dimensión que como se ventiló la discusión en relación al problema del aborto. Este es un tema de ciencia o superstición. Es decir, o le escuchamos a los científicos, como ustedes, los médicos, a la gente que se preocupa de eso, o esa gente que vive en la superstición, en entender la fe como algo extracorporal, extraterreno, una divinidad etérea que nadie la puede definir. En el fondo es eso, de ampliación, ¿no? ujú. Sí, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención, bueno, yo vengo siguiendo este tema hace mucho tiempo, eh, es un tema que me ha interesado, ¿no? Porque no soy, digamos, el doctor de la muerte, ¿no es cierto? Que trabajo en el medio Claro, legal, no soy el doctor de la muerte, como llamaron al doctor Killick, ¿no es cierto? En claro. Inglaterra. Pero sí, a mí me llama mucho la atención que el año 2012, la Universidad Católica hizo una encuesta donde preguntó por el tema de la eutanasia y por el tema si usted dejaría que su pariente muriera, todas las cosas, ¿no es cierto? Y fue su pregunta que hicieron. Y la verdad que me llamó la atención la respuesta. O sea, eso es bien importante señalarlo, que, que gran parte de las personas que fueron consultadas, ¿no es cierto? Dijeron que en realidad eh, un enfermo terminal tenía derecho a solicitar su muerte asistida. Un 70% de acuerdo. Y después, digamos, le hicieron la pregunta, bueno, y si usted, ¿no es cierto?, digamos, usted es católico, ¿sí? ¿Y qué piensa de esto? Bueno, un 54% de los católicos estuvieron de acuerdo en Cierra que la sí, cuenta. había que ayudar a las personas a morir, ¿no es cierto? Que no era, sobre todo cuando los enfermos estaban incurables, que estaban de acuerdo en terminar, ¿no es cierto?, digamos, con la vida bajo ciertas circunstancias. El año 2019, ¿no es cierto?, la Universidad Diego Portales hizo una nueva encuesta, donde también mostró el 82% de apoyo a legislar sobre la eutanasia. En un país en el cual, ¿no es cierto?, digamos, el último censo, me acuerdo que salió como un 70% de personas católicas, ¿cierto? Si restamos el 18% que corresponde, ¿no es cierto?, digamos, a los que están en Claro, contra de la eutanasia, nos va a quedar un porcentaje no menor hasta llegar al 70%, o sea, no, por lo menos un claro. 50%. Por lo tanto, la encuesta del año 2012 al año 2019 no ha variado absolutamente nada. El CADEM, ¿no es cierto?, publicó también un 73% de apoyo. Y el Colegio Médico, ¿no es cierto?, dijo que un 67% de los médicos estaba disponible a practicar la eutanasia. Cuando nosotros tenemos que la comunidad en general piensa que la eutanasia debe practicarse, la comunidad científica, que van a ser los que van a hacer la herramienta para practicar esto, ¿están de acuerdo? Yo creo que, ¿no es cierto?, estamos, ¿no es cierto?, ahogándonos en un vaso de agua. Porque la verdad que si yo no creo la eutanasia, si yo no quiero, digamos, que me practique la eutanasia, no me la van a practicar. Porque en el fondo siempre voy a ser yo el que tome las decisiones. Y eso está incluso regulado en Estados Unidos, por ejemplo, existe la declaración anticipada o declaración o de Ulises, ¿no es cierto? Donde las personas que dicen, ¿no es cierto?, se llama un testamento moral, ¿no es cierto? Antes de entrar a la UCI, dicen lo que yo quiero que me pase, si yo, ¿no es cierto?, digamos, tengo una enfermedad y después posteriormente no tengo recuperación, no me reanimen, déjenme así, no déjenme morir.
Eso es una declaración anticipada que las personas hacen cuando ingresan, ¿no es cierto?, a un establecimiento hospitalario en Estados Unidos. No es eutanasia. En Estados Unidos hay muy pocos estados que tienen eutanasia, pero aquí toman la decisión de la persona y hay muchas, de repente hay libros, hay películas también donde la persona dice que yo no quiero no reanimar y le colocan al paciente que no reaniman, le colocan un botoncito, así digamos, en su cama. O sea que si el paciente le da un paro cardíaco, no hay que reanimar, porque él estimó, él declaró, pues, yo no quiero, Claro, si yo estoy así en estas condiciones terminales, no quiero reanimar, yo quiero morirme. Bueno, claro. eso, digamos, hace que la persona tenga también la posibilidad de declararse anticipadamente, porque una de las críticas que yo he visto que se hace es que esto las personas las personas vulnerables, los que no piensan, los que no saben, van a ser obligados a practicar la eutanasia. Claro, claro. Y me parece, casi muy infantil que se dice que hacer la eutanasia es más barato que mantener un paciente, ¿no es cierto?, digamos, en cuidados En la paliativos. UCI. Claro, Claro, claro. eso una de las cosas que leí que era las críticas que tenía la gente que se opone a la eutanasia. En realidad, me parece que eso es pensar muy mal del gremio médico, porque en el fondo, Claro, en realidad, exacto. hoy Hay una día un ética paciente, médica, claro, claro. claro, hoy día un paciente que no tiene posibilidad de mejorarse, ¿no es cierto? Hoy día no lo hemos visto en Chile, ¿eh? Pero en lo que hemos escuchado de Europa, ¿no es cierto? Ahora, con el tema del COVID, hay muchas veces que han tenido que opcionar, sobre todo pasó en Italia, ¿no es cierto? Pasó en España, que tuvieron que tomar una opción por un paciente para reanimar versus otro que no reanimaba. Yo Claro, pregunto, ¿qué diferencia hay ahí con la eutanasia? claro, ¿Hay alguna exacto. diferencia? Ninguna, porque este paciente, ¿no es cierto?, digamos, no tenía posibilidad de vivir, no lo dejo vivir en la UCI. Este otro tenía posibilidad de vivir, lo dejo entrar. Bueno, por tanto, cuando, cuando eso, digamos, yo regulo o no regulo, bueno, si yo lo conozco, lo meto en la UCI. Si no lo conozco, lo dejo fuera. Si yo no Claro, regulo, pero si yo regulo, tengo elementos objetivos en los cuales yo tengo que tomar claro, decisiones. Y exacto, claro. ese Ese es es el tema central, digamos. En el claro, fondo es un exactamente. tema ético que tiene que ver con los médicos, pero también tiene que ver con la sociedad y Exacto. con los parientes incluso de la persona. Y además hay otro elemento, doctor, que también me ha llamado la atención, un concepto de conciencia lúcida. Es decir, cuando alguien lúcidamente le dice a un médico o le dice al Estado, mire, yo quiero morir dignamente porque Exacto. no voy a salir de esto, porque no tengo curación, estoy sintiendo un dolor indecible, y lúcidamente y consciente se lo manifiesta, ¿no? Me parece que esa es la Exacto. conclusión, ¿no? Claro, porque la verdad que en el fondo al final, lo que nosotros tenemos que, en una sociedad moderna, y hoy día está digamos, en nuestro país, ¿no es cierto?, el tema de los derechos sociales, ¿no es cierto? Claro, Ah, claro, Sale mucho. Bueno, uno de los derechos sociales que yo veo que también es importante es también este derecho a morir. ¿Por qué razón? claro, ¿Por qué razón? Porque en el fondo también tiene que ver con la vida de las personas, así como tienen derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho, digamos, derecho a la asociación, derecho claro, a todo lo que corresponde, que me parece bastante bien, pero esto también es un derecho que yo tengo que tener. Yo tomo el derecho, o sea, a mí no me pueden obligar a casarme, no me pueden obligar a tener hijos o no tener hijos. Yo me caso si quiero o me junto si quiero con alguien, tengo hijos o no tengo hijos, pero de alguna manera también tengo derecho a decidir sobre mi vida, ¿no es cierto? Y la verdad que cuando yo estoy sufriendo de un modo intolerable, me parece absolutamente inhumano y me parece cruel que, independiente de mi religión, independiente de mis creencias, me obliguen a soportar un dolor que no quiero soportar. Eso, en el fondo, de alguna manera, claro. eh, yo creo que si yo no perjudico a nadie, cuando yo digo, yo no voy, excepto, ¿no es cierto?, digamos, si tengo muchas deudas y me suicido, ahí sí que Claro, dejo con claro. deuda a toda mi familia, pero Exacto, claro, pero si yo tengo todo mi mundo, por eso que yo creo que el ejemplo que yo sacaba de este señor, ¿no es cierto?, neozelandés, es un ejemplo típico de una persona consciente que toma el derecho de no vivir y toma el derecho de morir, ¿no es cierto?, como un derecho propio y lo consulta con su familia. Y su familia está todo de acuerdo. claro, Yo creo que volver a... Y España tuvo, ¿no es cierto?, digamos, aprobó la ley de eutanasia, que en el fondo la ley de eutanasia significa despenalizar la muerte de otra persona. O sea, el homicidio es un homicidio justificado, por así decir, claro, porque en el claro, fondo despenaliza el homicidio, no es que no claro, autoriza matar. Lo que hace, claro, sí, digamos, que yo cuando hago algo y otra persona muere a consecuencia de lo que yo hago, aunque sea un homicidio, ¿no es cierto?, digamos, un homicidio no doloso, sino que culposo, no es yo intencional, lo, claro, claro, yo hago no soy penalizado. Por lo claro, tanto, de alguna manera, si uno recuerda, hay un libro que se llama Mar Adentro, ¿no es cierto?, de San Pedro, que es
que ahí tiene que ver con el suicidio asistido. Él, digamos, lo que hizo, todos sus amigos lo iban a ver, él estaba parapléjico, o sea, no se podía mover, solamente podía pensar, no se podía escribir, era un escritor, y él escribía, pero ya llegó, digamos, y él empezó, llamó, y con 17 amigos le fue diciendo, mira, cómprate esto en la farmacia, cómprate jeringa, a otra una amiga que era enfermera, ponme un suero, y todos le fueron colocando, los 17 le fueron colocando, y él muere finalmente, y él, en su libro, en el libro él describe lo que va a hacer, y el libro se publica después que él muere. O sea, en el fondo él Claro. hace todo un relato en el mar adentro de lo que iba a hacer. Bueno, finalmente, cuando después trataron de buscar quién había sido el hechor de este homicidio, no pudieron encontrar, porque 17 personas que eran sus amigos habían cometido habían hecho un acto de compasión. Y eso al final, para mí, la eutanasia es un acto de compasión frente a una persona que está sufriendo. Y eso es que a veces en nuestra sociedad hace falta esos actos de compasión, porque estamos acostumbrados a los actos solidarios, a los actos humanitarios, pero nadie empieza de frente el acto de compasión. Y el acto de compasión, esto es lo que es la eutanasia. Exactamente. La eutanasia como un acto de compasión, como un derecho. Doctor Gabriel Zamora, director nacional del Servicio Médico Legal, por lo tanto, una de las autoridades importantes del Estado en estas materias de salud pública, de legislación de salud pública y de legislación sobre estos temas que hemos conversado hoy. Le agradecemos en nombre del Portal Exterior su disposición. Solo lo sabemos, una persona muy ocupada, sobre todo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, de haber estado junto a la audiencia de Portal Interior, y le damos un fuerte agradecimiento, un abrazo a la distancia, por habernos permitido nutrirnos de su experiencia, de su conocimiento para la ilustración de nuestros amigos. Muchas gracias, doctor Zamora. Gracias por su disposición. Yo le agradezco a usted y al Portal Interior la oportunidad de conversar este tema. Para mí es un tema que hay que conversar. Así como dijo que no conversamos de la muerte, este es un tema que hay que conversarlo en la familia. Mi recomendación siempre cuando yo hago clase a mis alumnos en medicina legal y les paso este tema, les converso de la eutanasia, les digo, este es un tema que ustedes conversen en la familia. En la mesa, digamos, del comedor digan, papá, ¿cómo te gustaría cuando te murieras? ¿Cómo sería la cosa, mamá? Y por lo tanto, le perdamos el miedo a la muerte, el miedo a morir. Y ojalá, digamos, que muchas personas, así como yo, ¿no es cierto?, en este evangelio, se evangelicen con la eutanasia y piensen que es una buena medida justamente para los seres queridos. Y yo creo que yo he tenido, digamos, la suerte de ver a mis padres morir, pero los vi morir como nunca hubiera querido verlos morir. Y por lo tanto, eso yo creo que es muy importante. Y ojalá que tengamos ley luego, y que digamos una ley. Somos tan legalistas, digamos, en muchas cosas, y nos falta una ley de eutanasia. Muchas gracias. Y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel Zamora. Y a ustedes, amigos del portal, amigas y amigos del Portal Interior, gracias también por vuestra audiencia, por vuestro compromiso, por vuestra lealtad. Y estaremos muy pronto con otro invitado de tanta categoría como el de hoy. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias.